Familia, muchas gracias. Estamos en un nuevo mensaje. Gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por suscribirse, gracias por comentar. Y sabemos que en este mensaje Dios nos va a hablar nuevamente. El título de hoy es llamado Misericordia. ¿Y por qué misericordia? Porque aquí vemos la historia de Jonás. Vamos a tocar el tema de la historia de Jonás, en donde sabemos que se le dio una instrucción, pero él estaba huyendo de la presencia de Dios por a lo mejor tres cosas: temor, rebeldía o miedo. Entonces, esos puntos son los importantes que nosotros tenemos que autoanalizar en nuestra vida cuando Dios nos habla. Y vamos a ver su misericordia, vamos a ver su amor, vamos a ver las instrucciones que Dios le da a Jonás. Entonces, el primer punto que te quiero tocar es que Dios transforma nuestro corazón cuando escuchamos su voz. Y no se trata solo de aprender a oír a Dios o escuchar a Dios, sino que literalmente dejar que su voz transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón. Dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿Y a qué me refiero con esto? Dios derrite tu corazón cuando comienzas a oír su voz. Yo te quiero hacer una pregunta en esta parte. ¿Estás escuchando a Dios solo para recibir dirección o también para recibir transformación? Muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos en oración, porque eso nos puede llevar a una situación incómoda. Y a lo mejor puede ser una situación incómoda en donde Dios nos quiere poner. Te voy a dar varios ejemplos, porque le podemos decir a Dios: hazme un líder ante las personas, y te va a poner con personas muy difíciles. Le podemos decir a Dios: dame fe, y te puede poner gigantes, te puede poner montañas que vas a requerir esa fe para poder cruzar esa montaña o vencer esos gigantes para llegar a la promesa de Dios. O le puedes decir: Dios, llévame a donde tú quieras, y te va a poner en ambientes muy incómodos, incluso entre tu familia, en el trabajo, en alguna relación, en algún lugar, incluso en alguna iglesia. Entonces, yo te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a enfrentar lo que viene con las oraciones que estás haciendo? Sabemos que Dios siempre nos persigue con su misericordia, y no importa qué tan lejos corramos o nos alejemos de la presencia de Dios, Él siempre nos va a encontrar. Su misericordia siempre va a llegar a donde nosotros estamos. Te quiero leer Jonás 1:3, y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Entonces, la misericordia de Dios nos va a perseguir, nos va a encontrar y va a aparecer incluso en lo más oscuro de nuestra vida, por cualquier situación por la que estés pasando, que ya no ves la luz, por así decirlo, o ya no ves la mano de Dios sobre tu vida. Pero yo te pregunto, ¿estás literalmente corriendo de algo de lo que Dios te ha llamado o mandado a hacer? Entonces, la reflexión de esto que te estoy diciendo es que no podemos correr, no podemos huir de la presencia de Dios. Y lo vamos a ver más adelante con esta persona llamada Jonás. Pero tenemos que entender que tenemos un Dios omnipresente, y la presencia de Dios está en todos lados, incluso cuando nosotros somos desobedientes. En el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Entonces Dios no solo te encuentra, sino también extiende su mano para guiarte. Muchos de nosotros también hemos huido de esas áreas de nuestra vida en las que la estamos pasando fatal. A lo mejor ya no tienes el agua en el cuello, a lo mejor lo tienes por encima ya de la cabeza, no sabes a quién acudir, has estado buscando respuestas, pero Dios es la única respuesta. Dios ha estado siempre en esa situación. A veces Él te pone en situaciones incómodas para que literalmente vuelvas a su primer amor. Entonces, Jonás en este caso huyó, y muchas veces sabemos lo que Dios dice, pero elegimos huir. Y te voy a dar ejemplos. A lo mejor has estado en una relación dañina o tóxica y decides huir de esa relación, cuando literalmente a lo mejor es una prueba para ver si verdaderamente estás ahí por amor y no por comodidad, o no porque al principio se siente bonito. Podemos estar en amistades o en ambientes tóxicos. Podemos estar corriendo una carrera, por así decirlo, o tener metas en nuestra vida fuera del propósito de Dios, y eso nos incomoda y nos aleja de la presencia de Dios. O incluso podemos, lo más importante, rechazar el llamado o el ministerio que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿qué área de tu vida estás usando para huir de la presencia de Dios? Siempre tienes que entender que el llamado que Dios ha hablado sobre tu vida va a ser más grande que tú, y eso te va a incomodar y te va a llevar a literalmente que des la milla extra, que llegues a los límites
de lo que Dios te ha mandado o llamado a hacer. Entonces, si el llamado no te reta o te asusta, probablemente no es de Dios. Si tu llamado no es más grande que tus capacidades, entonces no es un llamado de Dios. Entonces estás rechazando el llamado de Dios porque te parece demasiado grande. Sabemos que en todo lo que hemos estado hablando en este tiempo, el amor y la misericordia de Dios son inescapables. Entonces cuando huimos, incluso cuando huimos, Dios no deja de perseguirnos con su amor. Y esto lo podemos ver, a lo mejor no se los voy a leer, pero viene en Salmo 139 y Jonás 1, que ya se los dije anteriormente. Entonces Dios no se rinde contigo y jamás se va a rendir contigo. Te va a perseguir para hasta salvarte de esa situación o salvar tu vida incluso. Y no lo va a hacer para condenarte, sino para que literalmente estés bajo su cuidado y puedas obtener una guianza de parte del Espíritu Santo. Siempre vamos a saber que cuando Dios habla, Dios va a cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Dice, porque Dios derrite tu corazón cuando comienzas a oír su voz. Dice en Mateo 7:7, pedid y se les dará, busquen y encontrarán. Entonces, estás orando por fe, estás orando por algún liderazgo, estás orando por alguna dirección, pero ¿estás listo o estás lista con lo que va a venir con esa oración? Entonces, Dios no siempre responde con comodidad, sino con crecimiento. Entonces, aquí vamos a entrar en el mensaje de Jonás y te voy a decir que Dios nos llama más allá de lo cómodo. Entonces, en Jonás 1, del 1 al 3, Dios le da 2 mandatos a Jonás. El primero es ve a Nínive y el segundo predica el juicio y la salvación. Entonces, ¿cómo reaccionarías tú hoy en día si Dios te llama a hablarle a tus enemigos, a los que te hicieron daño, a los que alguna vez te traicionaron o te fueron infiel? ¿Irías y le harías caso a Dios con esa instrucción que se te dio? ¿O serías como un Jonás en el mundo actual, en este tiempo que está sucediendo ahorita? Entonces Jonás huye, pero no puede escapar. Y aquí vemos algo importante, lo mismo que les he estado diciendo, Dios nos persigue siempre con su misericordia. Salmo 139, del 7 al 10, básicamente dice, ¿a dónde podría huir de tu presencia? Entonces, ¿estamos huyendo de Dios en relaciones, en decisiones, en nuestro llamado? Quiero que analices, con estas preguntas que te estoy haciendo lo hago para que te autoanalices y realmente tengas una oportunidad de tener una transformación, un cambio en tu vida en las manos de Dios. Y hay muchas veces que nos preguntamos por qué huimos del llamado de Dios. Y Jonás, en este caso, huyó por 3 razones. Huyó por temor, porque podía ser atacado por esas personas que estaban en ese lugar de Nínive. Por juicio, que no quería que sus enemigos recibieran misericordia como él la recibió en su momento. Y el tercer punto, por rebeldía, simplemente no quería obedecer a Dios. Y en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces estás limitando por tu preferencia o por el llamado de Dios. Dios siempre va a usar tormentas para despertarnos. No sé si te ha tocado que estás pasando o estás atravesando una situación, que esa situación o ese desierto es el que te ha estado llamando a que estés en las manos de Dios, en las cosas de Dios, para literalmente sentirte fortalecido, sentirte fortalecida. Eso hace Dios con Jonás. Y muchas veces vemos a personas, incluso nosotros, que estamos en la posición de no orar, no ayunar, no evangelizar y no se dan cuenta, no nos damos cuenta del peligro que eso puede ocasionar en nuestra vida. Entonces, pregúntate si estás espiritualmente despierto o espiritualmente dormido. Y es ahí cuando la gente a tu alrededor, por lo que te está sucediendo, pueden pensar o pueden preguntarse esto. ¿Qué está sucediendo? Que lo que estás pasando tú nos está afectando a nosotros. Hay una parte en Jonás donde literalmente él se va en un barco y toma la dirección opuesta a donde Dios le dijo que fuera. Y el capitán de ese barco despierta a Jonás y le dice, ora a tu Dios. Ahí todos estaban clamando porque todos iban a morir por la tormenta que se había avecinado, pero Jonás lo vemos tranquilo y está durmiendo. Pero él sabía que era Dios que lo estaba poniendo en esa situación, pero gracias a eso, o por así decirlo malamente,
por la decisión que tomó Jonás, las demás personas estaban saliendo involucradas. Ahora, ¿dónde estás tú cuando el mundo o las personas están buscando a Dios y tú tienes la respuesta? Puedes hablar bonito, pero aún puedes huir de la presencia de Dios. Puedes llegarle a las personas y aún así estar huyendo de la presencia de Dios. Puedes estar testificando, puedes estar evangelizando y aún así puedes estar huyendo de la presencia de Dios. En Jonás 1, del 7 al 9, admite él su identidad, dice, adoro al Dios del cielo, pero está huyendo de él. Entonces las cosas que decía no estaban concordando con las cosas que él estaba haciendo. Entonces puedes hablar como creyente, pero vivir como fugitivo, tal cual. Dios siempre nos está llamando, el amor de Dios siempre nos va a perseguir, la gracia de Dios nos va a alcanzar en medio de la tormenta. Entonces, la apariencia que nosotros damos ante las personas no significa que haya obediencia en las cosas de Dios. Yo puedo decir, iba a la iglesia cada domingo y me sentía bien y me veía presentable, pero estaba lejos de Dios. O hay personas que las ves todos los domingos, todos los miércoles o cualquier día de la semana en la iglesia, pero su corazón está apartado de Dios. Entonces no basta con aparentar una espiritualidad, tiene que haber una rendición total en las cosas de Dios. Entonces, has tenido que ser quebrantado, quebrantada, para literalmente rendirte ante Dios. Y aquí entra lo de humillarnos para ser enaltecidos. Es mejor humillarnos ante Dios que esperar a ser humillados. Dice, tenemos que ser humildes ante el Señor antes de que Él nos humille. Y el motivo de esto es por su misericordia y gracia. El quebranto muchas veces es necesario para poder sanar espiritualmente o físicamente. En Jonás vemos que hay una desobediencia y esa desobediencia de una persona puede afectar a los que están a tu alrededor. Jonás 1 del 10 al 12 le preguntan, ¿por qué harías eso? ¿Por qué huirías de la presencia de Dios o de la instrucción que Dios te dio? ¿Por qué huirías de Dios? Y dice, Jonás reconoce, dice, soy yo, tírenme al mar y la tormenta se calmará. Sé que esta terrible tormenta es por mi culpa. Entonces, ¿has considerado cómo tus decisiones afectan a los que están a tu alrededor? Algo importante es que tienes que saber que el caos que está sucediendo en tu vida puede ser consecuencia directa de tu desobediencia. Dice, el caos en mi casa soy yo, la tormenta que estamos viviendo es por mi culpa. Entonces estás enfrentando a lo mejor alguna tormenta o en algún área de tu vida por haber desobedecido a Dios. Sabemos que todo esto le sucedió a Jonás y a lo mejor te está sucediendo a ti en este momento, pero aún en nuestra rebelión Dios puede usar nuestra vida para impactar a otras personas. En Jonás 1:16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos hacia él. Literalmente cuando echan a Jonás al mar, la tormenta se calma. Ellos se dieron cuenta de que Dios, el Dios de Jonás, era real. Y todos los que estaban en esa barca se arrepintieron e ofrecieron sacrificios ante Dios. No siempre vamos a ser nosotros los que vamos a salvar a alguien. Eso tienes que entender, porque puedes estarte perdiendo tú mismo para salvar a otras personas. Pero a veces estamos luchando con buenas intenciones para salvar a alguna persona, algún familiar, cuando en realidad necesitamos dejar que Dios se encargue. Tú ya a lo mejor sembraste esa semilla en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, en tus primos, amistades, pero ya sembraste tú esa semilla, deja que Dios ahora la coseche. Tienes que saber que cuando pasamos por alguna situación va a haber un quebranto y ese quebranto puede llevarnos a ver la gloria de Dios. A veces tenemos que ser quebrantados o quebrados, tocar fondo, por así decirlo, para finalmente mirar hacia arriba y reconocer la gloria y la honra de Dios. Entonces, Dios quiere que el pecador viva, no que muera. Y esto lo vemos en Jonás, pero dice en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces puedes aceptar que Dios quiera mostrar gracia incluso a quienes te han lastimado, te han causado alguna herida en tu vida. Entonces lo que parece una molestia puede ser misericordia. Te voy a dar 2 ejemplos.
Una llanta ponchada cuando vas a algún lugar, puede ser que Dios te esté salvando de algo. Y a lo mejor otro ejemplo puede ser un vuelo retrasado que permitió compartir el evangelio con otra persona. Salió el tema o estaba alguien pasando por una situación y te dio la oportunidad de compartirle de Dios a esa persona. Entonces, yo sé que aquí te puedes preguntar, puedes aceptar que Dios quiere mostrar gracia incluso a quienes te han herido. Y Dios preparó el pez. Sabemos que Jonás, todos conocemos la historia de Jonás y sabemos que literalmente fue tragado por un pez, pero no sabemos el contexto de toda la historia o lo que sucede después de la historia. Y literalmente Dios preparó el pez para Jonás. Y aquí te quiero decir que las interrupciones que causa Dios en tu vida son intencionales. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Entonces Dios puede preparar retrasos, te puede poner incomodidades e interrupciones en tu vida para llamar nuestra atención. Y no dice que fue una ballena, no dice la palabra que fue un gran pez. La palabra hebrea es dag, que simplemente significa pez. Entonces, este detalle es muy importante en el mensaje, en lo que resta del mensaje, porque te va a dar una revelación impresionante. Porque Jesús luego hace referencia directa a ella. Te voy a mostrar el siguiente punto. Entonces, la historia siempre va a ser real. Lo que viene en la Biblia no es algo exagerado. Siempre les he dicho que la Biblia es divertida y nosotros somos los aburridos porque no le ponemos animación, no nos imaginamos las cosas. Entonces, la Biblia es divertida, créanme. Jesús la confirmó, dice en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Jesús no solo está confirmando aquí el relato, sino que la usó como una profecía de su propia resurrección. Entonces lo que parecía para Jonás una interrupción es el comienzo de la historia de Jonás. Lo que puede aparecer o parecer en tu vida como una interrupción, literalmente es el nuevo comienzo de tu historia. Jonás ya tenía sus planes, pero Dios lo interrumpió. Entonces lo que nosotros vemos como interrupción, en realidad es Dios iniciando nuestra historia. Te voy a mostrar varios ejemplos divinos que vemos a lo largo de la Biblia. Abraham fue interrumpido por Dios. Dios le dijo, deja tu tierra. Abraham venía de Ur, de los caldeos, un lugar lleno de idolatría. Pero Dios le dijo, voy a cambiar tu familia, tu linaje, tu futuro. Vas a seguirme por fe y por esa fe toda la tierra será bendecida por tu descendencia. Vemos también el ejemplo de Moisés, fue interrumpido mientras pastoreaba ovejas. Dios le habló a través de una zarza ardiente y le dijo, quiero que vuelvas a ese lugar que no quieres pisar y liberes a mi pueblo. También vemos a María, la madre de Jesús, una joven virgen que literalmente fue comprometida para casarse. El Espíritu Santo interrumpe todo y queda embarazada del Hijo de Dios. Entonces ese es el milagro más grande de todos los tiempos, pero también una interrupción enorme en la vida de María. Mateo, un recaudador de impuestos, estaba en su trabajo y Jesús aparece y le dice, sígueme. Entonces él deja todo atrás. Y yo te quiero hacer esta pregunta, ¿será esta interrupción en tu vida una invitación para seguir a Jesús más de cerca? Te voy a decir que por la situación que estés atravesando, el punto más oscuro, Jonás encontró la misericordia de Dios. Dice, en el vientre del pez, cuando estaba perdido, ahí encontré la misericordia de Dios. Y sabemos que no hay límites en la misericordia de Dios. Jonás 2, del 7 al 8, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta aquí. ¿Te has estado alejando de la misericordia de Dios por seguir otras cosas del mundo? Entonces Dios siempre te va a escuchar, incluso cuando sientes que tu vida se está apagando. Dice, incluso cuando me estaba muriendo, el Señor escuchó mi clamor. Entonces, ¿qué se está desvaneciendo en tu vida hoy? Pregúntate eso, ¿qué se está desvaneciendo en mi vida hoy? Necesito clamar a Dios. Y Jesús puede salvarte, como salvó a Jonás del pez, como resucitó de la tumba. Puede salvar tu vida, tu matrimonio, tus relaciones, tu negocio, tus finanzas. Cualquier área de tu vida Él la puede salvar. Dios puede usar incluso lo más ridículo para su propósito. Jonás 2:10, en la versión amplificada, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra.
Entonces Dios tomó el vómito de un pez y lo usó para cumplir su propósito. Así de sencillo. Entonces, si Dios puede hablarle a un pez, ¿no crees que también puede hablarte a ti? El poder de Dios es siempre mayor que cualquier prueba. Jonás 3 del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Entonces, después de todo lo que ya pasó, Jonás por fin decidió obedecer. Entonces, el mensaje que le había dado Jehová a Jonás era algo muy sencillo, pero tenía un gran impacto. En Jonás 3 del 4 al 5, se lo voy a leer resumido, dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron el mensaje de Dios. No fue por una predicación extensa de más de una hora, no tenía micrófono, no tenía bocinas, no tenía literalmente nada para predicar, pero obedeció una instrucción y en esa instrucción estaba la bendición. Entonces, Dios siempre va a usar la historia, tu historia, como testimonio poderoso. Entonces, los ninivitas adoraban a un dios falso, un ídolo falso que se llamaba Dagón, que era mitad pez. A lo mejor podemos poner una imagen aquí de Dagón, que es mitad pez y mitad humano. Entonces, la palabra Dag, que significa pez, en hebreo conecta con el testimonio de Jesucristo. Entonces, su historia en ese momento, en esa cultura, tenía peso. ¿Por qué? Porque literalmente sucede esto. Entonces, Dios siempre va a hablar a través de nosotros. ¿Qué sucede? A veces decimos cosas que ni sabemos de dónde salieron, pero fue Dios hablando a través de nosotros. Cuando literalmente Jonás sale del pez, lleno a lo mejor de peces alrededor de él y oliendo a mar, oliendo a pescado, las personas creyeron que venía de parte de Dagón, el dios falso, el ídolo en el que ellos creían. Pero él dijo: no, Dios me rescató. Y eso fue lo que les sorprendió a los ninivitas y creyeron y se arrepintieron gracias al mensaje que Jonás llevó de parte de Dios. Entonces, te voy a decir que la historia pudo haber terminado ahí y hubiera terminado perfecto, pero te voy a decir algunos puntos. Jonás huyó, Dios lo alcanzó, Dios lo perdona, va a Nínive, todos se arrepienten. Esos son los puntos donde decimos: está perfecta la historia, qué bonito es Dios, la misericordia, qué bueno que Jonás obedeció. Pero no, Dios quiere que veamos la actitud y el corazón de Jonás. La misericordia de Dios, aquí tenemos que entender que no tiene favoritismo. Y en Jonás 4:2 dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, Jonás se enoja con Dios porque perdonó a los ninivitas. O sea, reveló Jonás su corazón, lo que había dentro de él. Por eso no quería ir a predicar ese mensaje. Ahora, no sé si te has preguntado, o pregúntate tú mismo, te voy a preguntar: ¿te molesta cuando Dios bendice a alguien que tú crees que no lo merece? Entonces Dios nos va a confrontar, Dios va a confrontar nuestro corazón. En Jonás 4:4 dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Es correcto que estés molesto porque yo muestro misericordia a otros, así como te la mostré a ti? Entonces Dios pone un espejo, por así decirlo, delante de Jonás para mostrarle lo que hay en su interior. Ahora, tenemos que entender que el odio es incompatible con la vida de Dios. Y en 1 Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces Dios no quiere que prediques para literalmente poner a la gente en su lugar, sino para liberarlos con la verdad en amor. Entonces Jesús es la única manera para que tú puedas eliminar todas estas cosas de amargura, de enojo, de que tú crees que las personas que te hicieron daño no merecen la misericordia y gracia de Dios. Literalmente te voy a dar la respuesta. Jesús es la mejor manera. Y créanme que no estoy aquí para condenarlos, sino estoy aquí para hablarles con la palabra de Dios, que es la verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo. Entonces, te hago esta última pregunta. ¿Estás escuchando a Dios o estás huyendo de Él? Y para darte el resumen de todo este mensaje, quiero tocarte 3 puntos. Dios siempre te va a perseguir con su misericordia. La misericordia de Dios siempre va a perseguirte, la misericordia de Dios siempre va a encontrarte.
Y la misericordia de Dios siempre va a aparecer incluso en las situaciones más oscuras. Y tienes que entender que el diablo no puede quitarte eso, porque su gracia está siempre disponible para ti. El segundo punto es, lo que parece una molestia puede ser la misericordia de Dios en tu vida. A nadie le gusta sentirse incómodo o lidiar con imprevistos, y tenemos razón con ello, pero a lo mejor una llanta ponchada es porque te está salvando de alguna situación. Un vuelo atrasado es para que tú puedas predicarle el evangelio a una persona, así como Dios lo hizo a través de otra persona contigo. Y tienes que entender que nunca sabes lo que Dios está haciendo, solo tienes que creerle. Y el tercer punto es, el poder de Dios siempre es mayor que la prueba que estás enfrentando, a lo mejor un divorcio, a lo mejor un problema de salud, a lo mejor un problema con tus hijos, en tu matrimonio, no sé por lo que estés pasando, pero siempre, siempre Dios va a ser mayor que la prueba que estás enfrentando y mayor que cualquier cosa que te dé miedo. Familia, muchas gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición, y si quieres seguir escuchando este tipo de mensajes, aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y estés al pendiente de los siguientes mensajes que voy a estar compartiendo a través de este canal. Ustedes saben que hago los martes, los jueves y los domingos en vivos compartiendo la palabra en mi TikTok. También va a estar aquí el link para que me puedan seguir. Si tienes alguna petición de oración, si necesitas algún consejo, te pido que me mandes mensaje a mi Instagram o a las redes sociales que voy a compartir. Sigue dejando tu like, sigue comentando y sigue compartiendo. Y lo más importante, suscríbete aquí abajo. Bendiciones.